persona. Cuando yo no conocía al Señor, no había quien diera nada por mí. Nada. No me tenían confianza. Ni siquiera me podían confiar un saco de alacranes. Borracho, parrandero, mal hablado, irresponsable. Todo tenía. Pero cuando vine a los caminos del Señor, el Señor me cambió. Al Señor no le importó lo que el mundo pensaba de mí. Él lo único que veía en mí, lo que iba a hacer de mí. Él veía un propósito en mí. Él no veía lo que el mundo miraba. El mundo me decía, ya no sirves para nada. Nada te sale bien. Tomas mucho. Eres infiel. Eres borracho. Parrandero, todo tienes. No, a ti no se te puede confiar nada. Pero hubo uno, el Señor Jesucristo, que creyó en mí. Porque Él me hizo. Él sabía que yo tenía un propósito en esta vida. Yo no lo sabía. Yo duré 45 años de mi vida sufriendo, haciendo sufrir a un montón de gente. Cuando el Señor vino a mi vida, empezó a cambiar mi vida. Inmediatamente, en el instante en que yo me convertí, Él empezó a trabajar en mí. Empezó a enseñarme cuál era mi propósito en esta vida. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Y no nos vamos a ir de este mundo hasta que Dios cumpla el propósito de cada uno de nosotros. Vamos a pasar problemas, muchos, todos los días, cada rato. Familiares, muchos. De pareja, muchos. Vamos a tener muchos problemas. Pero ahora tenemos un Dios grande y poderoso que está con nosotros. Conocemos de Él. Y yo espero que usted conozca de Él también. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Leyendo su palabra, congregándonos, haciendo las cosas que Él hacía cuando Él estuvo aquí. Que seamos no solo creyentes, sino seamos discípulos de Jesús. Hay una gran diferencia en ser discípulo y ser un creyente. El creyente nada más viene, se sienta, escucha y se va. Está acostumbrado nada más a recibir lo que escucha y lo que a veces logra leer o lo que a veces le logran aconsejar. Pero el discípulo hace lo que Jesús hacía. Porque todos y cada uno de nosotros aquí somos discípulos. Debemos de ser discípulos. Debemos de dejar el espacio de creyente a pasar a ser un discípulo. Un discípulo es el que hace las cosas que hacía Dios cuando estaba aquí, que hacía Jesús cuando estaba aquí. Mire, abra su Biblia y vamos a Mateo 4, 18, 22. Mire, cuando nadie daba nada por mí, Él dio todo. Y por usted también. Si yo pudiera escuchar todo lo que usted me podría decir, yo le aseguro que usted tenía muchas más cosas. Porque todos los que estamos aquí de una manera u otra, el Señor nos salvó de donde estábamos. Mire lo que dice Mateo 4, capítulo 4, verso 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Fíjese, ellos le siguieron. Yo no escucho ni leo en la Biblia que lo cuestionaron o que le dijeron: oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué nos llamas? Estamos trabajando, necesitamos trabajar. ¿Quién va a pagar la casa? ¿Quién va a mantenernos? ¿Quién nos va a dar de comer? Aquí en la Biblia no dice eso. ¿Ellos qué hicieron? Lo siguieron. Calladitos. Vámonos. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda aquí. El que los mandaba a ellos. El que nos manda a nosotros. Cuando Dios habla, hasta el diablo obedece.
¿En qué piensa cuando escucha la palabra cristiano? Para algunas personas son aburridos que no se ríen ni se gozan. Yo hace muchos años, yo tendría como unos 16, 17 años, yo vivía en Sinaloa. Yo tenía una tía, la tengo todavía, una tía que ella iba todos los domingos, iba al culto. ¿Dónde está tu tía? En el culto. ¿Qué está haciendo en el culto? No lo sé, pero ahí está en el culto. Yo me quedaba a veces a dormir en la casa de mi tía. Y yo a veces el viernes o el sábado llegaba bien trancas. Y mi tía me dejaba abierta la puerta de la parte de atrás para yo poder entrar y dormir ahí. Porque sabía que si yo llegaba así con mi papá o con mi mamá, me iban a dar una buena. Entonces, era cristiana, evangélica, pero nunca me enseñó la Biblia. Nunca me habló del Señor. Yo cada vez que yo leo la Biblia y empiezo un mensaje o algo, me viene a la mente ella. ¿Sabe qué era ella nada más? Un creyente que oía, escuchaba la palabra de Dios, pero no la decía, no la predicaba. Nos íbamos al río con las hieleras llenas de cerveza, ella llegaba, allá viene mi tía, sí, ahí viene, sí, tía, ¿de dónde viene? Del culto. Ya hicieron la carne asada, ya hicieron todo. De su boca no salía una palabra de la Biblia. Una palabra para evangelizar ni siquiera al esposo, al hijo, a la hija, al sobrino, a los que estaban ahí. Parecía que era una cristiana, pero de la secreta. ¿Cuántos habemos así en esta época? Que vamos a alguna parte y tenemos miedo a abrir la boca. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Lo principal que tenemos miedo es que no leemos la palabra. Tenemos pura palabra del mundo, palabra de hombre en nuestra cabeza, en nuestra mente, y no tenemos la palabra bendita de Dios. Si tuviéramos la palabra de Dios en nuestra mente y la estudiáramos, tuviéramos algo que decir. Pero a veces es el temor. Es el temor de decir algo, o si no encontrarse con personas que saben mucho más la Biblia que nosotros y ni siquiera vienen a la iglesia. Ese es el temor que a veces tenemos. Y por eso a veces nos dicen, para ser cristiano, como tú, los cristianos son aburridos, así me han dicho muchas veces. Qué aburrido, no toman, no fuman, no bailan. Todo eso te prohíbe el pastor. No, a mí el pastor no me prohíbe nada, ni la iglesia tampoco. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero está en mí hacer lo que yo quiera, o hacer lo que yo he aprendido por medio de su palabra. Y otros dicen, son unos que siguen a alguien que se llama Jesús. Sin embargo, hay muchos que se hacen llamar cristianos y no son seguidores de Cristo. Muchos dicen, yo soy cristiano. Y uno les pregunta, ¿y por qué eres cristiano? Porque yo voy a la iglesia. No, eso no es ser cristiano. Mire lo que dice Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si somos cristianos necesitamos permanecer en él y andar como él anduvo. O sea que si soy amigo de Dios, debo vivir como vivió Jesús. Si soy amigo de Dios, debo de vivir como vivió Jesús. O sea, lo que yo digo tiene que ser verídico. Mire, los primeros seguidores de Cristo no se les llamaba cristianos. Esto fue más bien un término despectivo. Antes no se les llamaba cristianos. Algunos de nosotros nos dicen, ahí van los aleluyas. Yo no sé si a usted le hubieran dicho, pero a mí me han dicho mucho. Eres aleluya, ¿verdad? Y yo les contesto, porque aleluya es gloria a Dios. Y le digo, gloria a Dios que soy aleluya. En Hechos 11:26 nos dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes no se les llamaba cristianos, antes eran discípulos.
Yo espero que todos los que estamos aquí reunidos y los que no vinieron sean discípulos de Jesucristo. Que no sean creyentes ni sean cristianos, que sean discípulos. Aquí encontramos que los primeros cristianos se les conoció como discípulos. La palabra cristiano aparece, mire, solo 3 veces en la Biblia, mientras que la palabra discípulos la encontramos 281 veces. Se fija que la palabra cristiano nomás 2 veces, pero los discípulos son más importantes. Discípulo es la palabra más adecuada para describir a un seguidor de Jesús. Así que usted no diga soy cristiano, mejor diga soy un discípulo de Jesús. ¿Por qué eres discípulo de Jesús? Usted explíquele y dígale, porque trato de hacer lo que Jesús hacía. Ayudo a la viuda, ayudo al necesitado, ayudo al menesteroso, ayudo a alguien que necesita en la calle, oro por él, voy a orar por los enfermos, oro por los niños, oro por los jóvenes, oro por todo mundo. Eso es ser discípulo. El discípulo no es solo el que viene a la iglesia, se sienta y recibe y se va y se acabó. Llega, agarra la Biblia y va y la guarda y no la vuelve a abrir hasta que viene a la iglesia. Eso no es ser discípulo. Discípulo es el que hace las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver cómo fue la elección de los primeros discípulos. Esto fue un acto histórico y muy importante. Fíjese, todos los niños hebreos asistían a la escuela para aprender la Torá a partir de los 5 años. A partir de los 5 años, los niños empezaban a estudiar la Torá. Y la Torá nada más eran 5 libros. Era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eran los primeros 5 libros. Y esos niños hebreos tenían que aprenderse esos 5 libros. A los 5 años, cuando cumplían los 10, ya todos conocían la Torá. Ya se sabían todos los 5 libros. Y a los 17 años, si pensaban en estudiar una carrera, buscaban a un rabino para convertirse en su discípulo. Una vez que escogían al rabino, deberían sentarse a sus pies. Fíjese todo lo que hacían. Ahora, ¿qué les damos al niño para que se entretenga? Le damos el celular y le ponemos aplicaciones de juego. O si no, lo sentamos en la televisión, esa grandota de 62 pulgadas, con unos chips a un lado ahí, una sodita. Y que la televisión y el teléfono lo disipule, lo haga un discípulo. ¿Se fija cómo estamos al revés nosotros? Estando con él, el rabino les hacía una serie de preguntas y pruebas para saber si el candidato era digno de ser su discípulo. Fíjese, a los 17 años, cuando iban a estudiar una carrera ya, ellos iban y buscaban y tenían que pasar una prueba para poder que el rabino los aceptara como sus discípulos, para enseñarles todo lo que el rabino sabía y que ellos deberían de aprender. De esa manera el rabino escogería al discípulo más listo e inteligente para que fuera su discípulo, para enseñarles todo lo que él sabía. Fíjese el cambio. A usted y a mí, Jesús nos escogió. Yo no sé, a lo mejor usted tiene una carrera, usted es abogado, usted es licenciado, usted es arquitecto, ingeniero, pero yo no era nada. Yo no era nadie. Y él a mí no me hizo ninguna prueba. Y ni siquiera, cuando me llamó, ni siquiera fui. Me tuvo que traer. ¿Se fija qué tan bueno es el Señor? Porque muchos no queremos venir. Muchos dicen, ya me entregué al Señor. No, ¿qué te entregaste? La situación que estabas viviendo fue la que te hizo que te entregaras. Yo, si mi esposa nunca me hubiera dicho, dame el divorcio, me voy a divorciar de ti, yo nunca hubiera venido a la iglesia. Pero me asusté, me dio miedo. Y dije, ¿qué voy a hacer solo? Mejor voy. Y cuando esté ahí en la iglesia te hago la vida imposible. De todas maneras, ya estoy ahí.
Pero solo Dios conocía el propósito que tenía para mi vida. Solo Él. ¿Por qué tanta exigencia de parte del rabino? Porque la meta era que cada uno de esos discípulos fueran como ellos, sabiendo y haciendo lo que ellos hacían. ¿Llenaron todas esas exigencias los discípulos? No, ninguno. Ninguno. Eran pescadores. ¿Nosotros llenamos los requisitos de Jesús para ser sus discípulos? Tampoco. Ninguno llenamos los requisitos. ¿Cuáles principios se pueden ver? Y la manera en que Jesús escogió, mire la manera en que Jesús escogió a sus discípulos. Jesús siempre escogerá a los más dispuestos, aunque no sean los más capaces. Obediencia quiero, no sacrificio. El único que pide es obediencia, que lo obedezcamos, que cuando Él nos habla y nos dice lo que hagamos, obedezcamos. Hombres, mire, los discípulos eran hombres sin letras y sin educación. Lo único que sabían eran tirar redes y pescar. El que sabía un poquito más era Mateo, porque era el recaudador de impuestos, fíjese. En Hechos 4:13, mire lo que nos dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué es del vulgo? Es de lo peor. Esa palabra quiere decir de lo peor. De lo peor que había. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El texto que leímos al principio del mensaje nos dice que Jesús escogió primero a 2 hermanos pescadores, Simón y Andrés, y después a 2 más, Juan y Jacobo, que también eran pescadores. Mire, lo primero que vemos aquí es que Jesús, contrario a la metodología rabínica, escogió a hombres sin mucha preparación y conocimiento académico. Fíjese que Jesús no le anduvo pidiendo su hoja de trabajo a ninguno. A ver, enséñame tu currículo, a ver dónde has estado, porque la obra que tengo yo es mundial. Es mundial. Yo necesito que todo el mundo se convierta. Necesito que ustedes hagan lo que yo no voy a hacer cuando no esté aquí. Él no les anduvo pidiendo ni diciendo, a ver, enséñame tu título. Enséñame tu certificado. Que fuiste a la escuela a estudiar teología, enséñamelo. No, Él no anduvo nada de eso. Él quería gente dispuesta nada más. Los hombres que escogió Jesús fueron del vulgo, de lo peor, que fueron calificados por las autoridades religiosas, o sea, sin preparación, sin estudio, eran de la banca de los suplentes, eran pescadores, no eran los mejores para estar al frente. No sabían nada, nada no sabían. Lo primero que uno comienza a ver en este equipo de Jesús es que ellos eran hombres sin ningún carisma ni carácter. Jesús dice, obediencia quiero, no sacrificio. A veces nos cuesta trabajo entender esa palabra. Si alguien que se especializa, fíjese, en buscar para una empresa, personal para una empresa, viera lo que Jesús escogió, le aseguraría un total fracaso con los hombres que escogió. En una empresa no van a escoger a unos pescadores, máximo si es una empresa de oficinas, donde allá hay que ir bien encorbatado. No van a escoger eso. Pero más adelante vamos a ver por qué Jesús escogió a esas personas. Pero en esto consiste la grandeza de Jesús como rabino, pues escogió a los menos capaces, pero fueron los más dispuestos. Mire, ellos no preguntaban, no cuestionaban. Les aseguro que si los discípulos hubieran tenido un diploma, un certificado, ellos hubieran cuestionado. ¿Sabe por qué? Porque yo he invitado a gente que están en cargos grandes en compañías y ¿sabe lo que me dicen? Inmediatamente se ponen a excusarse, a cuestionar, inclusive hasta cuestionan la Biblia. ¿Por qué? Porque su mente está cauterizada, está lleno de información del mundo. Y ellos piensan que todo lo saben, que no hay un ser que puede enseñarles cómo vivir su vida de desastre que viven.
Ellos piensan que nomás puro dinero, 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 dinero y ser más grandes y más grandes. ¿Qué estarán pensando? Que cuando se mueran les van a echar todo el billete ahí adentro. Ni siquiera, a lo mejor ni siquiera les compran una corbata bonita. Yo he hablado con mucha gente. En la compañía donde yo estoy trabajando hay 1,500 empleados y conozco a gente de las oficinas y les he hablado del Señor. Pero ¿saben lo que me dicen? Cuando tienen tanta información en su cerebro, dice, la Biblia es solo un libro con muchas fábulas, con muchas historietas. Porque la gente no entiende, la gente tiene la mente cauterizada, tiene una malla aquí que le impide. Tanto conocimiento a veces no es bueno. Estos hombres que Jesús escogió estaban dispuestos a ser usados. Jesús escogió a hombres ordinarios, no a rabinos, ni maestros, ni expertos religiosos. Mire lo que nos dice 1 Corintios 1, 27 al 29. Fíjense, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él necesitaba gente, pero gente que estuviera dispuesta. El conocimiento y lo que iba a hacer y el plan que iba a hacer el Señor no necesitaba de nadie más. Necesitaba nomás de gente que obedeciera lo que íbamos a hacer. Y hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, también Dios está necesitando gente que no lo cuestione, que no pregunte. Claro, usted va a decir, no, pues yo no quiero ser ratón de iglesia ni tampoco un borrego, que nomás me guíen y me guíen. Claro, es bueno estudiar, es bueno prepararse, porque entre más usted estudia y se prepare, Dios más lo va a usar. Y usted menos, usted cuando esté en una iglesia, usted va a entender más las cosas. Cuando usted conozca la palabra, sepa de lo que se está hablando, usted no va a venir un cualquiera a venirlo a sacar de la iglesia y llevárselo nomás porque sí. Porque usted ya tiene el conocimiento, usted ya aprendió, usted estudió la palabra, usted sabe orar, usted sabe a quién le sirve, usted sabe a quién viene a adorar en la iglesia. Pero muchas veces nosotros nos convertimos y nos encerramos en una cúpula y ya somos cristianos y ya con que me salve y me vaya para el cielo, con eso me conformo. Jesús escogió lo último que el mundo del conocimiento y la sabiduría podía pensar, porque el propósito de Cristo no era para que el trabajo que haría en el mundo dependiera de ellos, sino de lo que Cristo iba a hacer a través de ellos. Si Él hubiera agarrado gente preparada, yo creo que todavía estuviera discutiendo con ellos. Pero es que esto así funciona. Es que ser un discípulo de Jesús es vivir otra vida. Yo lo he vivido, yo lo he sentido. Es una vida diferente. Usted lo empieza a sentir en su salud, en su familia. Antes yo llegaba a la casa y cuidándome a ver nomás por dónde iba a venir el golpe. Mentiroso. ¿De dónde vienes? Del trabajo. ¿Cuál? Venía de otra parte. Pero siempre uno parece que todo el mundo lo anda siguiendo. Ahora llego a la casa y se respira el aire bien agradable. Yo puedo dejar el teléfono donde yo quiera. Mi esposa puede indagar en mi cartera a la hora que ella quiera. Antes no. Antes me iba a dormir y con la cartera acá abajito, cuidado que vaya a ver algo. O el teléfono, que no me vaya a ver nada. Todos mis hijos y mi esposa conocen la entrada de mi teléfono. Yo no conozco la de ellos, no sé por qué no me los han dado, pero bueno. Pero yo sí conozco, ellos sí conocen el mío. Así nos la llevamos en el mundo, cuidándonos. Pensamos que todo mundo nos va a hacer algo. La gente con mucho talento y conocimiento se le iba a interponer en el camino y a lo mejor nunca iba a depender de él para el trabajo que ellos fueron llamados. Con esto Jesús les enseñó que su poder en esos vasos débiles era más grande que el mayor de todos los talentos sin él. De igual manera Dios quiere usar como somos, con lo que sabemos, aunque no seamos discípulos como los escogidos por los rabinos,
pero sí escogidos por Jesús. Usted y yo fuimos escogidos por Él. Y en las manos de un Dios grande y poderoso vamos a hacer cosas grandes, grandes. Pero si nos dejamos que Él nos guíe. Pero siempre estamos cuestionando. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer lo otro? Mire, usted cuando oiga algo de parte de una autoridad que está arriba de usted, usted no la cuestione, usted hágalo. Mire, yo en mi trabajo, a veces hay cosas que yo no estoy de acuerdo, que yo sé que van a salir mal, pero como sé que ellos son los que pagan y ellos son los que mandan, yo me quedo callado. Cuando se equivocan, le digo yo nomás, no te preocupes, yo sé cómo hacerle, yo le hago. Pero él ya se equivocó, ya perdió, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hizo su voluntad. Pero así tenemos que ser con el Señor también. Si el Señor nos dice lo que hagamos, hagámoslo. Si lo hacemos con el mundo, ¿por qué no lo hacemos con nuestro Padre Dios? Pero a ver, todo eso nos cuesta trabajo. Y usted va a decir, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque a mí me costaba trabajo. Jesús no nos escogió primero antes que nosotros a Él. Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y a nosotros nos dice el Señor esta mañana, vengan, que yo los voy a sacar de donde están. Vengan. Les voy a mitigar esos problemas. Les voy a salvar de ese divorcio. Les voy a salvar de esa ruina. Les voy a dar trabajo. Les voy a hacer mejores personas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Para qué queremos las riquezas estando allá arriba si las podemos disfrutar aquí? Esto fue lo que le dijo a los discípulos que llamó. Hemos hablado de la diferencia del llamado a los discípulos entre Jesús y los rabinos de su época. Solo los mejores eran escogidos. Todo dependía del rabino si le gustaban para ser sus discípulos. Hoy en este tiempo no es... Fíjese lo que sucede a veces en las iglesias. Y nomás voy a decir esto porque es parte del tema. Pero en las iglesias a veces sucede eso. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo lo viví. Pero en las iglesias viene una pareja, viene una familia numerosa. Inmediatamente lo ponen en el liderazgo, lo ponen a servir, lo ponen a hacer todo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y va y pregunta, esa familia ya está sirviendo. Ni siquiera ha pasado un proceso. Inclusive muchos ni siquiera se han convertido, ni son bautizados. Ah, no, calladito la boca, porque son los que más diezman. Y usted dice, ¿cómo sabe? Pues yo lo viví, yo pasé por ahí. Yo vi muchas cosas. Y eso es un error. Sea quien sea el presidente Biden o su esposa, tiene que venir a la iglesia. Y si viene a la iglesia y se convierte, tiene que pasar un proceso. Porque así dice Jesús, hay que pasar un proceso. ¿Cómo usted va a poner a gente que ni siquiera se ha convertido, ni siquiera se ha bautizado, y la va a poner luego al campo de batalla? No es tanto por lo que ofrendan ni por lo que diezman. Fíjese el peligro de poner a una persona que no conoce la palabra y que no siquiera sabe orar, ponerlo al frente de la batalla. Eso es como correrlo de la iglesia. Porque el diablo no se va a dejar. El diablo, ¿cómo usted puede mandar a esa familia sin armas para que combata? Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Ponen a gente o lo palmean en la espalda para que no se vaya, porque son los que mantienen la iglesia. Ese diezmo, esa ofrenda no va a hacer falta. Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia? Si Dios nos mandó, que Dios pague. Que Dios cubra las necesidades. Que Dios ponga a las personas adecuadas, idóneas, que van a estar en la iglesia para estar soportando la obra. Nosotros no tenemos que andar buscando. Ni tampoco porque viene fulano, sutano, porque 10 mamás lo vamos a poner en un cargo especial. No. Mire, el doctor Cho, el pastor de la iglesia más grande de Corea, el que cuidaba la puerta cuando él dormía,
Era un millonario, uno que tenía millones ahí en Corea. Era un siervo de Dios que lo cuidaba, le cargaba la maleta para donde fuera. Había necesidad de que él lo hiciera. Él podía, el siervo ese podía decir, yo tengo muchos súbditos ahí en mi trabajo, que vengan y que te carguen la maleta, a mí dame chance de sentarme ahí enfrentito, bien a gusto. Pero no, él se bajó y él lo hizo. ¿Dónde estará ese siervo? En lo más alto que puede estar. Porque aún con los billetes que tenía y la posición que tenía, él le servía al pastor. Pero a veces nosotros queremos traer el mundo a las iglesias y eso no funciona. Si Dios te puso, que Él te supla. Y si no, ¿para qué tienes la iglesia abierta? Si la vas a hacer tú, mejor ciérrala. Si la vas a tomar como un negocio, mejor ciérrala. Así que ser seleccionado era un privilegio para luego estar a los pies de ellos y oír sus enseñanzas. Lo que pasó con los discípulos de Jesús fue todo lo contrario. Ellos ni siquiera tuvieron que sentarse a sus pies, porque Él mismo fue quien los buscó cuando ellos no lo estaban buscando. A mí me buscó, pero yo le sacaba la vuelta. Y yo no sé usted si lo buscó y también le sacaba la vuelta. Pero Jesús los buscó. Y Él a mí no me pidió, ven, enséñame todo lo que traes. Pero aquí, hincadito, ahí. Con gusto lo hubiera hecho. Como dice el coro, a tus pies quiero estar. Con gusto lo hubiera hecho. Pero Él no lo pidió. Porque Él era como nosotros, anduvo entre nosotros. Esto fue el llamado que les hizo. Venid en pos de mí. Aquí vemos algo diferente que solo Él lo hace. Jesús defendió su cátedra como maestro para buscar a quienes le acompañarían por 3 años. No es que a Jesús no le interese que tengamos preparación, sino que a Él le interesa más que tengamos la disponibilidad de hacer lo que Él manda. Eso es lo que más le interesa a Él, que hagamos lo que Él manda. ¿Sabe usted lo que significa, lo que eso significa? No se trata de que nosotros hayamos escogido a Jesús, sino que Él nos escogió a nosotros primero. Esto nos debe dar confianza. Qué privilegio que Él nos haya llamado y que Él nos haya escogido para hacer una obra grande, mundial, en todo el mundo. Es un privilegio cuando en el mundo por nosotros no daba nada a nadie, no nos confiaban nada. Y fíjese, el rey, el patrón de este mundo, el jefe de este mundo, somos empleados de Él. Somos embajadores de Él. El mismo Jesús nos va a decir que no fuimos nosotros quien lo elegimos, sino que Él nos escogió y nos comisionó para estar con Él, para que llevemos mucho fruto que permanezca. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se fija qué premio tan grande? ¿Quiénes éramos nosotros para que Él nos escogiera? No éramos los mejores, pero qué bueno es Dios. No fuimos nosotros, sino que Él nos escogió primero. Jesús nos escogió, pero nos puso condiciones del discipulado. Los discípulos tuvieron que dejar el trabajo que aprendieron. ¿Nosotros qué tenemos que dejar? Fíjese que aquí no nos dice, deja tu trabajo. En una parte de la Biblia dice que tenemos que dejar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia. Pero lo dice literalmente, lo dice en una forma de que hasta dónde tenemos que llegar a dejar las cosas nosotros que nos interesen. Porque cuando estábamos en el mundo, poquito nos interesaba la familia. Lo que más nos interesaban eran los amigos, la borrachera, la pachanga y andar del tingo al tango. Eso es lo que más nos interesaba a nosotros. La familia ni siquiera nos interesaba. Mire lo que dice Mateo 4:20 al 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre,
le siguieron. Una de las cosas que miramos en este versículo es la respuesta inmediata que los discípulos dieron. Hoy no es la manera como muchos respondemos al Señor a su llamado. Yo lo estoy buscando, un primo que tengo que se llama Ciro Franco, él vive en San Diego. Le perdimos la pista hace muchos años, pero yo recuerdo muy bien, yo tenía como unos 22, 23 años y íbamos con mi tía ahí a Whittier. Ella tenía una casita en la parte de atrás y él estaba sentado con la Biblia abierta. Y recuerdo que yo llegué con un 6 en la mano, 5 cervezas en la caja y una tomándomela. Llegué y me metí. Y lo primero que yo le dije a él, le dije, ya estás, hasta te ves ridículo. Le dijo, deja esa tontería y vámonos a bailar y échate una cervecita. En ese tiempo él tendría como unos 27 años, él es mayor que yo. Y nomás me miró y me dijo, Dios te ama tanto a ti, me dijo. Y le dije yo, estás re loco, le dije yo. Déjate de cosas, le dijo. Le dije más feo, déjate de esas, le dije yo. Tómate una cervecita, mira, a salud tuya. Y me la empinaba. Y le puse el 6 allá arriba. Calladito la boca. Él no cerró la Biblia, nomás se agachó y es todo. Ya salió el otro primo igual que yo. Le dijimos, ahí te dejamos con tu iglesita, con tu Diosito y con tu... Le dijimos hasta lo que sea morir y nos fuimos al baile. Solo Dios nos cuidaba, a él y a mí. Él ya murió, hace como 3 años murió de cáncer. Pero un servidor todavía sigue vivo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Él lo conoció y se retiró, el que andaba conmigo. Después de que se retiró del Señor y todo, le vinieron desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia. Cayó enfermo, le dio cáncer, duró años en el hospital, hasta que él murió. Cuando estaba en su lecho de muerte, fui, lo visité y me dijo, qué gusto verte. A mí también, le dije. Supe que andas en la cuestión de la iglesia. Sí, le dije. Dice, yo estoy listo, me dijo. Y yo entendí para qué estaba listo. Y me dijo, ¿puedes orar por mí? Sí, le dije. Y estaba la hija de él. Y le dije, ¿te puedes quedar? No, dice, yo voy a estar allá afuera. Entonces se quedó y le dije, ¿ya estás listo para irte? Dije, ¿te quieres reconciliar con el Señor? Le dije, sí, me dijo. Tenía los ojos amarillos porque su hígado y su páncreas ya estaba invadido por el cáncer. Y le dije, tengo tantos deseos, le dije, de comprarte una Biblia grande y con letras grandotas para que la veas. Dice, si Dios me ayuda, dice, si salgo de aquí, voy a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Ok, y ya lo llevé a que se arrepintiera otra vez, a que se reconciliara con el Señor. Oré por él, y le pregunté y le dije, ¿cómo te sientes? Me siento como que volví a mi casa. Dijo, ya estoy listo para irme, me dijo, así me dijo. Y ya, la hija empezó a llorar y viene y me dice, tío, me dice, ¿qué le dijiste? Nada, le dije, él está tranquilo. Ellos sabían que ya era lo último. Después era el primero que festejan el Día de los Angelitos, antes de noviembre 1, y luego el noviembre 2 era el Día de los Muertos. Se lo llevaron muy malo hasta el Kaiser, que está allá por el 60. Ahí es donde tienen el pabellón de los que tienen cáncer. Él murió exactamente a las 2 de la mañana, el Día de Muertos. Me habló otro primo, el hermano de él, y me dijo, mira, me dijo, este lo que pasa, dijo, es que no se quiso esperar a la fiesta, ya va para arriba, dice, para festejar allá arriba. Así me dijo. Y él ni conoce al Señor. Fueron los que vinieron el miércoles pasado, ¿se acuerda? Esos primos con mi tía. Pero fue algo tremendo con él. Antes de que yo me convirtiera, él estuvo 4 años en los caminos del Señor. Él leía la Biblia y yo cuando llegaba a la oficina, yo le decía, ya estás con esa onda, cierra eso, le digo, vamos a hablar de otra cosa. Él conoció el Señor primero que yo. A mí el Señor me estuvo hablando muchas veces. Yo por eso, cuando yo oro por mis hermanos, oro por mis amigos, le digo, Señor, tráelos como a mí me trajiste.
No los traigas con dolor, no los traigas que tienen que estar en un hospital para poder que entiendan. Fue algo bien triste ver eso. Pero fue un privilegio poderlo, alguien que no quería saber nada del Señor, llevarlo a los pies del Señor, volverlo a reconciliar y saber que mi primo está en los brazos del Señor, en los brazos del Señor. Fue un privilegio para mí. Mire lo que hicieron Pedro y Andrés ante el llamado de Jesús. Dejaron sus redes y lo siguieron. Santiago y Juan hicieron lo mismo. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Por qué se mencionan estas dos cosas? Porque ambos representaban lo más importante en la vida de ellos. El bote, las redes, representaban la manera en que se ganaban la vida. Cuando se habla de la familia, en este caso, el padre, eso significa las relaciones más íntimas a las que le debemos tanto afecto. Lo que todo esto representa es que Jesús tiene que ser lo más importante antes que otra cosa. Yo siempre le digo yo siempre pienso y le digo a mi esposa, si tú amas a Dios, me vas a amar a mí. Si yo amo a Dios, te voy a amar a ti. Así de sencillo le dije. Toda la persona que ame más a Dios, primero, en toda familia, papá, mamá, tiene que amar primero a Dios. La prioridad es Dios. Después es la esposa, después es el esposo, después son los hijos. Tiene que haber una escala de prioridades en la familia. Pero a veces cuando estamos en el mundo, amamos más a mi mamá que a mi esposa. Ayudamos más a mis hermanos que a mis hijos. Somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Todo lo que ganamos se va para los hermanos. ¿Por qué? Porque él tiene necesidad. ¿Y tus hijos? Porque las prioridades que tiene el mundo son malas. Las prioridades que pone Dios son diferentes. Primero es Dios. Después es la esposa si está casado, el esposo. Después son los hijos. Después es la mamá, el papá. Y al último son los hermanos. Y después son los familiares extendidos. Pero no podemos dejar de darles y ayudarles a nuestros hijos porque mi hermano necesita. Ya estás grande, trabaja, a ver qué haces. Yo no le voy a quitar el bocado a mis hijos para dárselo a alguien más. Me pides prestado, mejor te doy. Y así ni tú pecas ni yo tampoco. El día que te vaya a cobrar. Pero cuando estamos en Dios, debemos de componer las prioridades. Y verá que vamos a vivir una vida fructífera, una vida de bendición. Problemas los vamos a tener todo el tiempo, sí. Vivimos en un mundo emproblemado. Estas barcas eran su medio de vida y del sustento de la familia. Dejaron a su familia, todos aquellos seres amados que formaban parte de ellos y la razón por la que todos ellos vivían. Dejaron su dinero, todo lo que habían ahorrado en toda su vida para el sustento de la familia y para cubrir sus necesidades futuras. Dejaron los amigos con los cuales andaban desde su juventud. ¿Y esto para qué? ¿Para qué ellos dejaron todo eso? Para ser pescadores de hombres. Era necesario que se dispusieran a seguir a vivir con su maestro por 3 años. Mire, usted quiere ser discípulo de Jesús, búsquese un mentor que lo guíe, pero un buen mentor que ame a Dios sobre todas las cosas y que usted lo mire, que las cosas que hace. Porque si es un mentor que a veces viene, a veces no viene, y que habla tontería y media, pues mejor no, porque lo va a discipular para otro lado. Búsquese un buen mentor. Empiece, como siempre les digo, empiece un estudio bíblico en su casa. Empiécelo usted y su esposa. Si sus hijos no quieren, mire, tarde que temprano van a caer. Ellos viendo. Los hijos entienden más con el testimonio que con las palabras que uno les dice. Ellos quieren ver hechos, no palabras. Para ser pescadores de hombres era necesario que se dispusieran a seguir y vivir con su maestro por 3 años. Esto era una vida austera de entrega y sacrificio. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza y seguramente que ellos tampoco. Hubo ocasiones donde ellos pasaron hambre, pero mire la recompensa que recibieron por seguirlo. Y esta es la recompensa que Dios nos ofrece a nosotros y nosotros lo seguimos.
Mateo 19, 27, 29. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire, ese Pedro era el único que se le enfrentaba a Jesús. Se le ponía enfrente y a él no le importaba. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjese, los discípulos no sabían nada, no tenían conocimiento, y mire ahora dónde iban a estar sentados. Y cualquiera que haya dejado, mire, casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es el premio para nosotros también. Ahora, no es que esté diciendo aquí que vas a dejar a tu esposa, a tus hijos. No, mejor mire, volteemos la situación y digamos, dejemos nuestras mañas, dejemos nuestra mala manera de vivir, dejemos el alcohol, dejemos las drogas, dejemos los malos amigos, juntémonos con gente que nos habla del Señor, que nuestro ambiente de plática sea diferente. Eso dejemos. Y verá que Dios nos saca de donde estamos. Si bien es cierto que es mucho lo que dejamos al seguir a Jesús, será más grande lo que recibiremos después. En muchas ocasiones les he dicho que cuando yo no conocía al Señor, mi casa donde vivía aquí en Rialto se llevaba llena de amigos, porque sabían que el sábado y el domingo había 2 hieleras llenitas de cerveza y un montón de carne para asar y una alberca dispuesta para divertirse. El día que yo me convertí, ¿sabe qué sucedió? No sé por qué, vino el rapto y se los llevó a ellos porque yo me quedé. Nunca más los volví a ver. Mi papá y mi mamá duraron casi como 12, 13 años o más sin pisarme la casa. Ninguno de mi familia volvió. Y mis amigos, bien, gracias, no volvieron. Cuando supieron que era ya aleluya, desaparecieron. Tenía un primo que vivía en Tijuana, hacía viaje especial todos los fines de semana para estar ahí, porque sabía que ahí había cerveza, carne asada y diversión y música. En cuanto supo que era aleluya, yo creo que empezó a ahorrar, porque ya no hizo el gasto de venir para acá. Así sucede. ¿Y usted verá, y el trabajo? No, en el trabajo tengo 37 años, voy a cumplir trabajando ahí ya. En el mismo trabajo. Amigos en el trabajo, no. Compañeros de trabajo. Pero cuando hay una necesidad, me dicen: oye, tú que estás más cerquita ya, ora por mí, tengo un problema. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero así sucede. Pero mire, no es que no me hagan falta las personas, no. Pero es que desde un principio, desde que yo me convertí, yo les leí la cartilla a todos, a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a todos. En esta casa no vuelve a entrar una cerveza, no vuelve a entrar una botella de vino. En esta casa se acabó todo eso. En esta casa nada más Biblia y hermanos de la iglesia. Nada más. Pueden venir, pero no me traigan cerveza. Varias veces hice convivios en la casa y un cuñado mío me decía: oye, pero pues voy a llevar una cervecita. No. Porque aquí en mi casa la presencia de Dios baja. Porque aquí hay estudio bíblico. Porque aquí se habla de la palabra. No quiero yo hacer nada de lo que hacía antes. O cambio definitivamente o me voy para el mundo. Tiré revistas, tiré alcohol, tiré cerveza, tiré todo lo que había. Los CDs, tenía más de 1000 CDs de colección de música de todo el mundo. Se van también. Mi vecino me vio tirando la basura, botellas de vino enteritas. ¿Me las das? Yo no te doy nada, yo las quiebro aquí. Si yo lo que te quiero es ganarte para Cristo y te voy a dar una cerveza, olvídate. Todo lo tiré. Todo lo tiré. Y no porque yo sea mejor que ustedes o que alguien más, no.
porque a mí había convicción y había necesidad de que Dios estuviera dentro de mi corazón. Yo quería cambiar esa vida. Cuando él me trajo y me llamó y me dijo, voy a hacer esto de ti, yo se lo creí. Yo se lo creí y lo sigo creyendo. Jesús nos escogió para que nos reprodujéramos en otros. No nos escogió para que estuviéramos sentados en una silla. El ejército de Dios tiene que seguir creciendo, creciendo. Yo no voy a ser eterno aquí. Van a venir otros atrás de mí puchándome. Pero yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer en el tiempo que Dios me quiera tener aquí. No debemos de estar dormidos. Él dice, los haré pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Al escogernos Jesús, cambia lo que somos y hacemos. Nos amó, nos buscó, nos compró, nos eligió. ¡Qué privilegio! Nos compró, fíjese, cuando el mundo no daba ni un centavo por nosotros. Nadie nos tenía confianza, nadie. Pero Jesús estaba ahí y dice, yo sí, tú eres mi hijo, yo te compré, yo pagué por ti. Tu precio es incalculable. Fíjese, el Dios que eligió a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés y a David y a los discípulos, nos ha elegido a usted y a mí para hacer la obra juntamente con Él. Fíjese todos los grandes hombres que Él escogió. Y ahí nosotros íbamos también. Los que no daba el mundo nada por nosotros. Ahí íbamos, Dios nos escogió. Él nos escogió, Él nos cambia. Y ahora la comisión que Dios dio a sus discípulos también es para nosotros. La tarea de un discípulo es hacer otro discípulo. No seremos auténticos discípulos hasta que produzcamos a otros discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? ¿A quién tenemos un lado para decirle las cosas buenas y hermosas que Dios ha hecho en nosotros? Jesucristo le dijo a esos hombres que escogió, os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y eso mismo nos está diciendo a nosotros. Es hora de saber que fuimos salvos para contribuir en la salvación de otros. No fuimos salvos para sentarnos y para disfrutar nomás nosotros. No, el conocimiento que usted ha adquirido y que usted ha tenido, repártalo, mire el lugar que usted tiene en el Señor, nadie se lo va a quitar, nadie. Es un error pensar que no se va a dar la oportunidad de que alguien venga y predique aquí en este púlpito, porque a lo mejor me quita el púlpito. A lo mejor es mejor que yo. A lo mejor el Señor lo pone y a mí me sienta, aleluya. Porque de esta iglesia va a salir alguien grande, alguien que va a predicar a las naciones. Porque así tiene que ser. El dueño de todo es Jesucristo. Permita que Jesucristo lo use enseñándole a las demás personas lo que usted sabe. No se quede con ese conocimiento. Nadie le va a quitar su lugar. Nadie. Es un error pensar que hay pastores que piensan que si yo le doy el púlpito a fulano, a lo mejor es mejor que yo y me va a quitar el puesto. No, este púlpito es público. Es para el que quiera venir a predicar, siempre y cuando acepte las reglas que hay en esta iglesia. Lo único que yo pido es que sea fiel a Dios. Y usted puede predicar, y usted puede prepararse, y usted puede hacer lo que usted quiera. Aquí yo no le voy a decir, si usted preguntar de qué predico, pregúntele al Señor, porque yo soy tan empleado de usted como yo. Usted es empleado de Jesús, yo también. Pregúntele a Él qué es lo que va a predicar, porque Jesús conoce todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque a mí me decían, vaya y dígale que predique fulano de esto, que no se vaya a salir de ahí. No, pues es palabra de hombre. El único que no se va a equivocar es nuestro Padre Dios. De lo que necesitamos cada uno de nosotros, que venga y se nos predique. Así que usted no le tenga miedo. El lugar que usted tiene, nadie se lo va a quitar, nadie. ¿Cómo demuestras que eres un discípulo de Jesucristo? La señal más visible que somos discípulos de Jesucristo es que estemos dando frutos. Si no estamos haciendo esto, entonces solo somos creyentes que estamos recibiendo y no compartimos.
Es lo único. Y hay tanta gente en las iglesias que pasan 30, 40, 50 años sentados y dicen que son cristianos y que Dios está con ellos. Pero ¿cómo? Si cuando nosotros nos convertimos pasamos a ser soldados de Jesucristo. ¿Y a qué venimos a la iglesia? A que se nos enseñe a usar las armas que Dios tiene para combatir al enemigo allá afuera en batalla. Pero nos quedamos sentados. Ya me salvé yo. Qué bueno. Ya me voy al cielo de todas maneras. Hay que los demás saber qué hacen. La prueba final a lo que fueron sometidos los discípulos de Jesucristo fue la de llevar muchos frutos. Juan 15:8 dice. No sé si lo tengas, Sandra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Antes de ascender a los cielos, Jesucristo dejó la más grande comisión para ti y para mí. Mire lo que en la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se fija? Esa es la gran comisión. Por eso necesitamos leer la Biblia, estudiar la Biblia, para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. No solo nos venimos a sentar y a convertirnos, sino que tenemos que extender el reino de Dios. Tenemos que buscar a la gente necesitada. Jesucristo resume su misión diciendo, miren Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Buscar al perdido. Esa es la comisión de nosotros también. Y es la misión de nosotros. Buscar al perdido, buscar al necesitado, traerlos a los pies de Cristo. Ahora usted dice, pero vive muy lejos, no lo voy a poder traer a la iglesia. Usted no se preocupe si viene o no viene a esta iglesia. Usted lo que tiene que hacer como discípulo de Jesús es ganar almas para Cristo. Vayan donde vayan. A la iglesia, dice la palabra de Dios, que Dios ha de traer a los que han de ser salvos. Usted no se preocupe si esta iglesia no se llena, si seguimos igual. Usted preocúpese por hacer el trabajo de Dios. Si usted va a México, si usted va al norte de California, si usted va al este, usted evangelice, no importando a dónde va esa persona. Mire, las ovejas son de Dios, no son de usted ni son mías. Dios va a saber dónde las va a ir colocando, donde necesiten, donde haya la palabra que ellas necesiten para que puedan crecer. Es un error ir a evangelizar y decir, pero vaya a la iglesia de nosotros. No, usted conviértase nomás y que Dios decida si usted viene o no viene a esta iglesia. Nuestro trabajo no es acarrear gente, nuestro trabajo es evangelizar gente. No hagamos lo que hacían los políticos allá en México, que nos daban una torta y una soda y nos acarreaban en camiones ahí para que dijéramos viva fulano de tal, pero ya con la pancita llena. Jesucristo resume su misión, ya lo leímos, ¿verdad? Si no nos unimos al Señor en esta misión, no podremos ser sus discípulos. Mateo 12:30, fíjese la sentencia que da el Señor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se fija? Esa es una sentencia. Somos responsables de todas las personas que están cerca de nosotros para que les llevemos a Cristo. Un día los libros serán abiertos y los que no se encuentren inscritos allí serán lanzados al lago de fuego. Somos responsables de las personas. Por eso nosotros tenemos que tomar el compromiso con el Señor. No conmigo ni con la iglesia, es con el Señor. Porque somos responsables. Al momento de convertirnos, somos responsables de las personas que todavía no conocen al Señor. Y usted me podrá decir, pero es que son testarudos, no entienden, uno les habla. Ok, usted ya lo hizo, ya. Ahí quedó. Lo importante es que usted le siembre la semillita de la palabra y después Dios se va a encargar de germinar esa palabra.
y de hacer que la persona venga. ¿Cómo cree que usted está aquí? ¿Cómo cree que yo estoy aquí? Es porque alguien sembró la semilla de la palabra en cada uno de nosotros. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste va a ser para nuestra familia, para nuestros papás, nuestras mamás, nuestros amigos, que el Señor vaya a ver el libro y ninguno de esos nombres estén ahí. ¿Sabe lo que va a suceder con esas personas? Se van a ir al infierno. Eso va a ser lo más triste. ¿Sabe lo que significa que su mejor amigo sea lanzado a ese lugar? Su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos, sus familiares. ¿Y qué hicimos nosotros por ellos? ¿Oramos por ellos? ¿Le dimos la palabra? Mire, nuestro trabajo y el suyo es sembrar la palabra. Cada vez que tengamos oportunidad de hablarles de la palabra de Dios, hagámoslo. Una palabrita que caiga en ese corazón va a germinar. Tarde que temprano. Tarde que temprano. Jesús escogió a sus discípulos, no porque eran los mejores, sino porque Él sabía que todos ellos estaban dispuestos a seguirle. Mire, Jesús conoce nuestro corazón y Él sabe si estamos dispuestos a seguirle o no. Lo único que Él quiere de nosotros es que lo sigamos, que hagamos lo que Él quiere, lo que Él nos manda a hacer. Se da cuenta que cuando Jesús le llamó, la palabra que Él les dijo fue, sígueme. No hubo en ellos tardanza, ni dudaron, ni siquiera en el caso de Mateo, el cobrador de impuestos. Es el único que podía haber retobado y haber dicho, Señor, porque él tenía el conocimiento para decir, oye, yo gano mucho dinero aquí, mira, yo soy el del billete. Él podía hacerlo, pero aún así ni siquiera él lo hizo. Él dejó la mesa de los tributos. Vámonos. Él lo siguió. Aquellos discípulos provenían de muy baja preparación académica. Fueron tratados como gente del vulgo, sin letras y sin conocimiento alguno. Fueron ellos los que Jesús escogió para que estuvieran y anduvieran con Él. Todos dejaron lo que más querían y se convirtieron en pescadores de hombres. Fueron ellos los que transformaron al mundo en su tiempo. Jesucristo hizo en todos ellos la diferencia. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, estos hombres fueron los que cambiaron la historia de la humanidad? ¿No es maravilloso pensar que fueron ellos los que escribieron gran parte del Nuevo Testamento? Fíjese, los hombres que no estaban preparados, que no tenían estudio, también escribieron parte del Nuevo Testamento. Mire, mis hermanos, Dios nos ha escogido Dios no nos ha escogido porque seamos lo mejor, sino porque ha visto en nosotros la disposición de seguirle y servirle. ¿Por qué nuestra familia no está con nosotros? Es porque no es tiempo de Dios. ¿Por qué nuestros hijos no están aquí? Porque no es el tiempo de Dios. Nosotros pensamos que porque nosotros les hablamos, porque nosotros nos portamos bien, ya ellos tienen que estar aquí. No, tan hijos son de Dios tan hijos son de nosotros como son de Dios. Y Dios, cuando Él crea conveniente, los va a traer. Dios no tiene a nadie más sino a ti y a mí para seguir escribiendo la historia de su evangelio entre los hombres. Si fracasamos, su evangelio fracasará. Dejémonos usar por Él para gloria de su nombre. Amén. Necesitamos trabajar en eso. Y luego más con este calor y luego que cerraron la puerta. Peor. Parezco un termo aquí. Bueno, le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar y con esto terminamos. Si algo lo que podemos hacer nosotros, hermano, por nuestra familia, por nuestros hijos, es seguir orando. Mire, yo me preocupaba tanto hace unos 4 años atrás, 3 años atrás, yo me preocupaba tanto, porque le decía, Señor, vamos a abrir la iglesia, pero mis hijos no están aquí. Mi familia vino nada más en la inauguración y ya no volvió. Fue debut y despedida. Pero después empecé y dije yo, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Pero bendito sea Dios que el Señor dice, bueno, yo ya los tengo en mi mano. Tu trabajo es orar por ellos. Ya no me estés preguntando. Tú haz lo que te he mandado a hacer, que yo
los voy a llevar en su debido tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo? Orar para que Dios los traiga como me trajo a mí, tranquilito, por mi propio pie y sin tener que estar en un hospital. Así tenemos que ser todos nosotros, ¿verdad? Así que incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos y en la vida propia, Señor. Gracias, Señor, porque nos sacaste, Padre, de donde estábamos, Señor. De ese lodo cenagoso, Padre, donde nadie, Padre, daba ni un quinto por nosotros, Señor. Pero bendito seas, Padre, que tú supiste, Señor, sacarnos de ahí, Señor. Y nos trajiste, Padre, a la gloria tuya, Señor. A donde, Señor, valemos, Padre. Tenemos un propósito, Señor. Y en ese propósito, Señor, no solo voy yo ni mis hermanos, sino también nuestra familia, Señor. Nuestros hijos, Padre. Porque por algo, Señor, nos hiciste sacerdotes de cada uno de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder venir este domingo temprano, Señor, para alabarte, para bendecirte, para decirte gracias, papá. Gracias por tantas cosas hermosas que has hecho en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, si no te hubiera conocido, Señor, si no me hubieras traído, Señor, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? ¿Qué hubiera sido de mi esposa, de mi familia, Señor? ¿Dónde estuviera yo, Señor? ¿Dónde estuviera si no te hubiera conocido, Señor? Y cada uno de mis hermanos, Señor, tienen su propia historia, su propio testimonio, Señor. Gracias por la vida de ellos, por la vida de su familia, de sus hijos. Gracias por su trabajo, por su casa. Señor, gracias por esa casa, Señor, donde tenemos, Señor, donde guarecernos, Señor, donde cuidarnos del frío, del calor, del viento, Señor, donde podemos pasar la noche seguros, Padre, bajo tu resguardo, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice a nuestros hijos, Padre, los que viven con nosotros y los que no viven con nosotros, Señor. Ahí donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos anden, Señor, protégelos, bendícelos. Gracias por esos trabajos que les has dado a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por los hijos que están fuera de este estado, fuera de este país, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos ahí donde estás, Señor. Incomódalos, Señor. Que el domingo, Señor, es tu día, Padre, para venir a alabarte, a bendecirte y decirte gracias, papá, por todo lo que hiciste por nosotros esta semana, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Señor. Y Padre, hoy nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, llévanos con bien a donde quiera que vayamos. Guía nuestro paso, Señor. Guía nuestro carro. Guíanos a donde quiera que vayamos, Señor. Y ponnos, Señor, a las personas, Señor, que vamos a predicarle, que vamos a evangelizarle, Señor. Pon a las personas, Señor, enfrente de nosotros, Señor. Y que cuando nosotros les hablemos, Señor, no se enojen, no se molesten, Señor, sino que puedan recibir esa semilla de tu palabra, Padre, para que esa semilla en el tiempo tuyo, Señor, pueda germinar y pueda salir de ahí, Padre, un predicador, un evangelista, un profeta. Oh, Señor, cómo quisiéramos, Señor, que todas las cosas, Señor, fueran rápido, Señor. Pero tenemos fe, Señor, de que tú tienes el control de todos y cada uno de nosotros, así como tú tienes a cada uno de nuestros hijos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén.